De eso se trata. De eso se trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos. La actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. Y bueno, lo prometido es deuda. Ya tenemos en conexión al director Joshua Hill, director de Sanctorum, una película que vimos la semana pasada y nos impactó de una forma tremenda. Joshua, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes para poder comentar un poco de la presentación de Sanctorum en el marco de la Muestra Internacional de Cine, en las instalaciones del del Complejo Cultural de la UAP. Sí, la verdad es que fue una experiencia, toda una experiencia ver tu película, abrir la muestra con tu película. Y hay muchas preguntas, inclusive platicando con la gente que la fuimos a ver. Tenemos ahí muchos temas que platicar contigo, pero en primera instancia, pues sí, conocer un poco el origen de la idea de esta historia, un poco para que nos charles cómo fue que llegaste a la comunidad, cómo fue que indagaste sobre el tema, porque si bien México pues tiene en su diálogo cotidiano los temas del narcotráfico, en las zonas precisamente donde tú describes tu película es un tema que casi no se aborda. Sí, la investigación surge a partir es una lectura de un par de artículos grandes, importantes. Uno, si no me equivoco, del New York Times, que hace una investigación sobre el campo mexicano y justamente hablando del cultivo de amapola y marihuana en varios estados de la República Mexicana. Y también una investigación que hace Vice con respecto a lo mismo, y en la cual platican justamente que el campo mexicano, sobre todo en este tipo de cultivos, está en manos de niños y mujeres, porque muchos de los hombres, oye, me han migrado o se encuentran trabajando para, digamos que para la parte armada de los cárteles, ¿no? Del narcotráfico. Esto me impactó, la verdad me impactó bastante porque eran artículos en donde los niños participaban y hablaban pues sobre su trabajo diario, de estar cultivando, de estar cosechando, y acompañados a veces de sus madres, acompañados de sus tías o de sus abuelas. Entonces fue una noticia muy impactante en la cual me empecé a trabajar desde el año 2015, 2016, empecé con esa investigación. Empecé a viajar un poco por la República Mexicana buscando ser testigo ocular, primeramente, realmente de eso que estaba planteando. Y así empezó con el proyecto. Empezó primero, imaginé que iba a ser yo a lo mejor algo como muy de estilo documental, pero después todo cambió porque empecé a sentir la necesidad de hacer una película mucho más narrativa en el sentido de la ficción, de que no fuera una película solamente documental, sino que también tuviera una propuesta hacia el final, que no solamente informara como si fuera pues eso, un documental de audiovisual, sino que hubiera una propuesta mucho más estética con respecto a otro tipo de película, mucho más, ¿cómo decirlo?, audaz en ese sentido, ¿no? Y así fue como surgió los primeros tratamientos de Santorum, hasta que pues, se hizo un teaser, pues, como un cortometraje, que tuvo muy buena recepción. Formó parte de un cadáver exquisito que hizo Amnistía Internacional, que también estuvo muy inspirado y muy dedicado a los papás de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que fue un suceso que marca también la historia de la película y también que tiene mucho que ver con ese trasfondo de perder a las personas que amamos en un contexto de violencia, en un contexto de narcotráfico, y también hay una inspiración fuerte ahí que motiva la película. Claro, es decir, el proceso de qué año a qué año lo podemos observar, Joshua. Pues en la primera parte, que fue la escritura, básicamente fue el año 2016, 15-16, y ya en el 2017 iniciamos con la búsqueda del presupuesto. La película el guión tuvo la fortuna de recibir varios apoyos en su parte, digamos, de desarrollo. Recibió el Tribeca Film Institute, el fondo de Tribeca, recibió también fondos por parte del Festival de Cine de Morelia y recibió también otro fondo, bueno, más una participación en un laboratorio importante que se llama Tres Puertos Cine, donde tenía que ver el Festival de Cine de Rotterdam, de Valdivia y Distrital en la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, la película tuvo bastante apoyo en su parte de desarrollo. Posteriormente se aplicaron a fondos federales y se obtuvieron y se empezó con la filmación
en diciembre de 2017 hasta, estuvimos enero, febrero, y bueno, en la última parte de la película se filmó en abril, si no me equivoco, que es la parte que filmé en Bolivia, que hay una parte de la cúpula celeste, Ujú. este es el Salar de Uyuni. Ok, oye, varios temas. Si nos ponemos un poco a pensar sobre pues, la milenaria cultura mije, la ruptura cultural que hay por parte de la llegada del narco, de la llegada del cultivo de la amapola, de la marihuana, ¿cómo podrías describir este proceso de descomposición o digamos, esta ruptura cultural en una cultura como la mije? Sí, bueno, lo primero que tendría que comentar justamente es que en el proceso de scouting para poder filmar la película fue un proceso bastante intenso del cual, pues bueno, yo llevé la batuta justamente con el director de arte, que es un gran amigo, con Rafa Prime. Nos metimos a buscar, primero y antes que nada, dónde íbamos a filmar lo que necesitábamos. Y estuvimos haciendo recorrido por varios estados de la República Mexicana. Justamente la parte de los cultivos no está filmado en Tierra Mije. Ok. Eh, es una parte muy, muy alejada, de hecho, en el estado de Oaxaca, frontera con Guerrero, pero no tiene que ver con la cultura mije, eso es muy importante que siempre lo remarco. Lo que nosotros llegamos a la tierra mije, justamente, sabíamos que atrás de ellos había cultivos, pero no necesariamente en esa parte donde estaban Ok. Tlahuitoltepec. Entonces, en la charla con ellos, empezando a platicar sobre de qué trataba la película, yo encontré, ¿cómo decirlo?, como una inspiración muy grande en su forma de ser. Entonces yo decía, bueno, es que ellos, como su personalidad, en su cosmovisión, están, pero perfectamente como para ser los protagonistas de la historia. Ujú, Lo único es que, bueno, aquí cerca no hay campos de amapola ni marihuana, porque ellos tienen muy controlado ese tema. ujú. Sin embargo, ellos sabían y son muy sensibles de la realidad que vive nuestro país y sabían perfectamente que muchos otros pueblos originarios tienen y se ven en la necesidad de cultivar, ¿no? Entonces no están peleados con la idea, o sea, al contrario, están diciendo que los campesinos hoy están en ese punto de esa delgada línea en la que tienen que entrar ese tipo de cultivos para poder sobrevivir, Sobrevivir. ¿no? Entonces eran muy sensibles a la historia, lo cual hizo que bueno, en pocos encuentros que tuvimos, pudiéramos como tener, sobre todo con los personajes principales, un gran enlace y una gran comunicación. Y entonces, después de que platiqué mucho tiempo durante varias semanas con el resto de la producción, eh, decidimos que sí, que gran parte de la película se filmaría ahí y que solamente buscaríamos otro lugar en donde estaríamos entonces viendo la posibilidad de filmar los campos de marihuana o de amapola, como quiera que fuera. Y sí encontramos tiempo después, fue un proceso muy complicado, muy delicado para poder dar con esos permisos, porque obviamente son campos reales, son sembradíos reales, Claro. que tienen dueños, ¿no? Y que tienen unos sistemas de protección y de seguridad muy, muy importantes para eso, proteger su patrimonio. Y entonces, bueno, hasta que encontramos el lugar adecuado se pudo filmar también esa parte de ahí, pero fue lejano a la Tierra Mije. Oye, bueno, para mí lo que fue el cenit de la película fue cuando comienzan a surgir estos elementos fantásticos Mm. un poco a resolver los temas de la película. ¿Cómo surgen? Cuéntanos un poquito esa historia. Sí, bueno, cuando estaba yo escribiendo el guión, realmente ya había un interés muy, muy claro, muy cercano por hacer una película fantástica en ese sentido, ¿no? O sea, encontrar marcos referenciales hacia lo que es el fin del mundo ante una historia tan triste como es esta historia en la de que el niño pierde a su madre, la está buscando y es entonces el propio bosque quien indica al niño que ella pues no va a regresar, pero al mismo tiempo se la regresa de alguna materia, de alguna forma no material, ¿no? Sino más bien armándolos desde un marco muy metafísico, por así decirlo. Entonces, yo quería una película en la que cupieran como mitos y leyendas, por así decirlo. También, tanto cosas que yo he leído como Claro. invenciones, pues, elementos fantásticos creados a través de referencias bueno, de mi cariño por el cine fantástico también, porque a mí amo el cine documental y me encanta el cine serie B, cine fantástico, cine de ciencia ficción, etcétera. Entonces, es un híbrido de todos estos gustos que tengo por el cine que están puestos ahí
primero en forma de escrita y que luego se fueron puliendo conforme se fue avanzando. La película tiene efectivamente alrededor de 95 efectos especiales, algunos mucho más complicados que otros, pero son efectos que justifican perfectamente la trayectoria de la película y este paso tan delicado que tiene la película de hacerse una película como muy documental a un plano mucho más de cine fantástico, ¿no? En esta propuesta que estamos presentando con respecto al fin del mundo y como una propuesta diferente del fin del mundo, ¿no? Diciendo, pues, el fin del mundo empieza en un pequeño pueblo en Oaxaca, en donde sus personajes son testigos de este cambio, sobre todo a nivel metafísico de lo que les está pasando en su entorno, por lo mismo de que, pues bueno, la situación es ya demasiado grave de lo que se está viviendo aquí, entonces, bueno, que es este cambio necesario, ¿no? Y la naturaleza misma lo está marcando. Claro. Sí, la verdad es que es una experiencia tremenda ver tu película y no sé qué opines tú, qué opine la gente que nos está viendo o la gente que ya vio la película, pero el final es tremendo en el sentido de que el gran vacío social o que podemos observar en la película es la empatía de las autoridades con su pueblo, ¿no? Al final los soldados son precisamente los que llegan a terminar este ciclo de violencia y eso cala muy fuerte, Joshua. Mm. Sí, eso la situación representa exactamente lo que está pasando en la realidad. Muchos pueblos originarios que están un tanto obligados a trabajar o a tener este tipo de cultivos se encuentran diariamente a dos fuegos, ¿no? De un lado del ejército y del otro lado las propias fuerzas del narco que quieren sus terrenos, ¿no? No es lo mismo que tú como campesino, tú siembres tu terreno y que decidas qué sembrar. Si en tu terreno decides sembrar maíz o decides sembrar amapola, bueno, pues es tu decisión. Es una postura muy complicada la que están viviendo ellos, pero ya es un asunto de necesidad, o sea, de que no pueden estar vendiendo maíz porque no les alcanza, pero ni siquiera para el autoconsumo a veces, ¿no? Y por otro lado, pues entonces, el ejército mexicano está haciendo pues lo que llaman su trabajo, ¿no? Entonces andan persiguiendo a los propietarios de los terrenos y muchas veces en estos operativos que realizan, pues terminan apresando nada más a los campesinos, ¿no? Nadie realmente como del narcotráfico cae, por así decirlo, cuando se hacen este tipo de operativos, porque pues lo que hacen es Claro. encontrar al campesino limpiando y regando sus plantitas, más que a narcotraficantes, como manchándose las manos, ¿no? Ellos están en otro nivel, por así decirlo. Entonces la película habla justamente de eso, ¿no? Entonces, sí, el final es un final muy fuerte, creo yo, que es un final que es el final necesario para que existiera la reflexión, la introspección del espectador. Muchas personas sí me han comentado que salen digamos que en un estadio un poco alterado de la película, ¿no? Después de que es un Sí. shock hacia el final. Y justamente era la necesidad de que esta película hablara sobre de este tema en ese tono y que al final hubiera como decirlo, una sacudida fuerte para el espectador. Era parte del reto de lo que yo quería hacer y me parece que se logra. Pues no es una película, digamos, que presente una postura digamos que así como muy optimista, pero al mismo tiempo presenta un final que me parece que es bello en el sentido estético y en el sentido metafísico también, o sea, de empezar desde cero con la experiencia ya, en un replanteamiento ya como una humanidad mucho más participativa y en donde, pues bueno, la premisa es que si no tenemos un mundo donde quepamos todos, pues entonces que no haya un mundo, ¿no? Es una versión sobre el fin del mundo. Eso es básicamente lo que inspira al final. Joshua, te agradezco muchísimo tu tiempo. Por último, ¿cuáles los planes de la película? Ya está incluida en la muestra y próximamente hacia dónde va. Bueno, la película estamos sorprendidos porque ha tenido un recorrido de festivales que ya lleva prácticamente su tercer año. Empezamos en el 2019 en Venecia, en el Festival de Cine de Venecia, y ya de ahí ha recorrido pues, gran parte del mundo. La película tuvo o tiene ya un agente distribuidor, un agente mundial. Su estreno ha estado dilatado por el tema de la pandemia en varios Claro. países, pero ya está adquirida y tenemos confianza en que muy pronto ya la distribuidora mundial empiece ya a ejecutar perdón, los diferentes lugares donde se va a presentar. Y en el caso de México, nosotros llevamos la batuta de la distribución. Estamos justamente esperando que mejore un poco la situación en las salas de cine, porque la experiencia con otras películas mexicanas no ha sido buena, como sabemos. Ahorita el reciente semáforo rojo que vive la Ciudad de México un impacto probablemente fuerte otra vez para el cine.
Entonces están explorando nuevas formas de distribución, nuevos sistemas. Estamos pensando que para fin de año podemos llevar a Santorum a las pantallas de cine y probablemente pantallas digitales también, en una mezcla ya de una estrategia de distribución ad hoc al tiempo que estamos viviendo. Pues sí. Joshua, te agradezco muchísimo tu tiempo, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación, igualmente que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la voz de Joshua Hill, director de Sanctorum, una película que usted tiene que ver, no se la puede perder. De eso se trata. De eso se trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos, la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata.